Nosotros los humanos tenemos una tendencia a tener curiosidad de tres aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que forma en esencia toda nuestra historia de quiénes hemos sido y lo que dicta de alguna manera lo que somos ahora. Y por referencia podemos ver que esa búsqueda de esos tres aspectos es lo que ha definido nuestra manera de ser. Cuando estudiamos esos tres aspectos, que son los que yo llamo los tres aspectos fundamentales de la existencia, y son, primero, lo que conocemos como el mundo exterior, y para eso tenemos como referencia la ciencia y su desarrollo. Tenemos la parte metafísica, que es como el otro lado de la moneda de nuestra realidad, y normalmente la podemos relacionar con religión, pero más que nada con espiritualidad. Sin embargo, voy a utilizar la palabra religión en este video porque hay algo que ilustrar o hablar sobre religión. Entonces tenemos esos dos aspectos. Y luego tenemos el tercero, que yo considero que está en el medio y es quien percibe ambas realidades, que es la mente. El estudio de la mente también es, pudiéramos asociarlo con, en nuestra sociedad moderna, con la filosofía o la psicología. Y las dos están relacionadas, lo quieran o no. Entonces tenemos esos tres aspectos de nuestro ser, y eso es lo que ha definido el desarrollo de lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra serie de morales o de leyes o de cualquier tipo de delineación que existe para poder definir al ser humano en un grupo o un set de humanidad. Ahora podemos ver que el desarrollo, vamos a hablar del occidente primero, porque nos ayuda a definirnos quiénes somos y en qué contexto estamos. Cuando hablo del occidente me refiero a la posición histórica en la que hemos estado en el occidente a diferencia del oriente. Porque ahora, todo estando mezclado en el globo terráqueo, hay mucho de la filosofía occidental o la manera de vivir occidental en el oriente también. Así que esto aplicaría también a la sociedad moderna, mejor dicho, que es producto del pensamiento occidental. Entonces, en el pensamiento occidental tenemos que esos tres aspectos, hace miles de años, si vamos a las raíces de donde vino todo esto, que es de Grecia, era una sola escuela de estudio. Era una escuela de pensamiento, mejor dicho, porque no era una escuela física. Se le llama una escuela de estudio porque era una manera de pensar. Y esta manera de pensar agrupaba los tres aspectos: la mente, que está estudiando todo, lo físico y lo metafísico, tratando de explicarlo y buscarle un sentido. Ese es nuestro aspecto fundamental de búsqueda como seres que existen, que tienen conciencia. Y en esa idea podemos ver que con el tiempo se dividieron estos tres aspectos fundamentales del ser humano y se han creado instituciones separadas. La primera, y quizá la más importante en toda la historia, ha sido la religión, la cual ha tomado control absoluto de lo que es la experiencia mística. Ha tomado control absoluto de lo que es interpretar la experiencia metafísica, lo que es la espiritualidad que nosotros llamamos, esa sensación de formar parte de algo mucho más grande. Y ha creado un estudio muy rígido de cómo deberíamos ser y cómo somos en realidad. Y nos dicen desde que somos un animal creado por Dios, hasta cómo deberíamos comportarnos y qué deberíamos hacer moralmente en la sociedad. Ahora, por el otro lado tenemos el estudio de lo físico, de lo que es la realidad física, y para eso tenemos en la institución a la ciencia. La ciencia nos ha explicado
cómo funciona todo y ha desmenuzado hasta el punto. La palabra átomos viene del griego, que significa que no se puede dividir más. A, que no se puede, negación, tomos, división. Y de ahí vemos nuestro afán por crear una escuela de estudio, y esta vez sí es una escuela totalmente de estudio, una universidad de estudio, de lo que es la física. ¿Qué es esto? Y ha ocurrido una separación porque podemos ver que la religión o la espiritualidad occidental no termina de unirse con la ciencia, a pesar de que tienen su baile entre los dos. Y la ciencia no puede aceptar a la religión, porque obviamente ambos están viendo, y esta es la parte importante para ver el por qué hay una falta de unión entre las instituciones, porque el humano es mucho más inteligente de lo que son las instituciones, obviamente. Pero la institución religiosa ha visto que la física quiere excluir lo que es el aspecto metafísico de esta realidad, y con buenas razones debe básicamente apuntar los fallos de la ciencia, y tienen razón. Y la ciencia apunta a la religión o a la espiritualidad los fallos de comprender y aceptar lo que es físico. Más que todo, la religión son dos estudios estrictos del entendimiento de la realidad. Y uno dice tener toda la razón atribuyéndosela a lo que no se puede explicar, no se puede describir, y que existen ciertos textos sagrados que son sagrados porque están escritos y no porque hay una interpretación individual, sino porque son sagrados. Y de la misma manera, los científicos tienen sus textos sagrados que ellos dicen que puede estar cambiando, pero que últimamente ha sido más un estudio religioso de aquellos principios fundamentales de la física, que dice que no es inmutable, a pesar de que ahora tienen un contendiente muy fuerte, que es la física cuántica, que no pueden aceptar porque les está destruyendo su modelo de que todo es separacionista, de que todo está dividido, de que todo existe de por sí como bolas de billar. Y entonces tenemos ese conflicto entre la institución única y el pilar de lo que es la física, que es la ciencia, y también tenemos el pilar absoluto de la religión, y ambos se apuntan los fallos, en vez de ver que ambos están de verdad en sintonía, que están en simbiosis para poder ver cuáles son los fallos de cada uno y poder tratarlos. Ahora, todo esto como un estudio de lo que es el pensamiento occidental. Y ahí vamos a lo que pudo verse relegado a través del tiempo, el estudio de la mente, lo cual es la filosofía y la psicología. Dos campos de estudios que, si a la ver vamos, no tienen mucho impacto en lo que es el funcionamiento social. El funcionamiento social ha sido basado exclusivamente en religión hace cientos de años, y luego con el advenimiento de la ciencia, basado en tecnología por la ciencia. Y estos tres campos buscan estudiar y establecer el orden natural de lo que es la humanidad, pero no parece resultar bien, y lo podemos ver en el producto de nuestra sociedad, porque estamos viendo que hay una separación de tres aspectos fundamentales del ser humano y no hay una unión. Entonces, por eso es que ahora hay una gran búsqueda del ser humano individual que ha despertado algún tipo de conciencia para poder unir lo que es la percepción de la realidad. Ahora, fíjense que lo hermoso y lo bello de todo esto es que radica en realidad en el centro del ser humano, en el corazón, no en el corazón físico ni el corazón del chakra, el centro energético, sino en el centro, en el núcleo del ser humano, radica la necesidad de estar en armonía con esos tres aspectos, porque no es algo que nosotros aprendamos en nuestro exterior, no vamos a la escuela ni a la universidad, ni estudiamos libros, ni videos como este, son en realidad lo que te dan esa resonancia al corazón, sino
que uno lo sabe naturalmente. Y ahí la palabra resonancia tiene su mejor significado, porque cuando algo resuena quiere decir que las ondas rebotaron de una manera que hubo acústica, ¿okay? Hubo esa simbiosis y hay un reconocimiento, ¿okay? Entonces, naturalmente todos estamos despidiendo esa naturaleza que somos, que es el estudio de lo físico y lo metafísico a través de nuestra mente, que hay una armonía en nuestra naturaleza al ser y al interactuar con el exterior. Y nuestra mente es la que está procesando ambos aspectos. Es tan simple como eso. Pero como hemos sobrecomplicado lo que es el proceso de aprendizaje y se nos ha engañado diciéndonos que nacemos sin conocimiento alguno y que tenemos que absorber todo el conocimiento y nunca seremos algo hasta que tengamos algún tipo de conocimiento específico, especializado. Y aquí podemos ver cómo nos engañan a tener que tener una profesión específica, y no para quitarle crédito obviamente a las personas que tienen su profesión graduados de universidad, más bien al contrario, es un gran éxito que hayan podido pasar por esa tortura. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que las universidades y las escuelas siempre han sido una tortura. ¿Y por qué no han sido diversión? Es la pregunta. Pero me desvío. El punto es que esa mezcla de esos tres aspectos fundamentales del ser humano se han dividido en nuestro mundo occidental. Y es lo que gobierna en general esta cultura que vivimos, esta cultura moderna, tecnológica, religiosa hasta cierto punto, lo cual ha bajado bastante, pero sigue estando ahí. Y la falta de comprensión de la mente es quizá lo más agobiante para el ciudadano común, porque se encuentra completamente perdido en todo esto. Ahora, la reconciliación de estos tres aspectos en cualquier estudio que sea es realmente el punto de realización humana absoluta y la unión mística con el todo. Porque el misticismo no se trata de una experiencia fuera de este mundo. Se trata de una experiencia que es de este mundo y te lleva fuera de él. Pero con eso quiero decir que es de este mundo físico, pero te lleva fuera de la ilusión que creemos que es este mundo. Esa es la experiencia mística, la que vives a diario sabiendo que eres parte del todo. Y eso lo sabemos inherentemente. Pero cuando nos encontramos con el estudio filosófico de, por ejemplo, como es el título de este video, el budismo, y el budismo, o la palabra budismo es por falta de tener un mejor término, pero el budismo ayuda a concentrar lo que es todo esto. Es el estudio físico de esta realidad, el estudio metafísico de esta realidad y sobre todo el estudio de la mente que está percibiendo ambas, para no decir que el estudio físico o la interpretación física de una persona es adecuada, ni la interpretación metafísica de un individuo es adecuada. Tampoco de una escuela de pensamiento, ni una institución, ni ningún tipo de filosofía definida, sino que la mente humana es la que define ambos y siempre es correcto. Eso es algo que para nosotros que nos han inculcado tanta necesidad de sobrecomplicar las cosas, suena imposible, porque es demasiado básico y es demasiado simple. Sin embargo, ahí es donde radica el conocimiento del budismo, la última, o la parte más, el pináculo de lo que es la comprensión del ser humano. Y cuando lo vemos de esta manera, es mucho más fácil uno vivir en armonía con el resto de lo que es nuestro mundo, nuestra vida, nuestro ser sobre todo, aceptando quién es el ser y dejándolo fluir simplemente, en vez de pensar que necesitamos alcanzar algún tipo de logro que nos va a llevar a finalmente conseguir ese estado de conciencia que tanto buscamos. Ese estado de conciencia ya existe en ti
lo que hay es que discernir dentro de la neblina de la ilusión que nos han inculcado para ver qué es lo que refleja el corazón. Y con el corazón pudieran asociarlos con el chakra del corazón, o el centro energético verde, o como lo quieran llamar, pero es el centro, el núcleo de lo que nosotros somos, que simplemente libera esa sensación de saber que somos uno con el todo. Y gracias al budismo es que podemos ver que al menos una escuela de filosofía o de entendimiento llega a unir lo que son los tres aspectos fundamentales de lo que es la vida del ser humano como tal. Y esto de por sí, sin entrar en toda la complejidad de lo que puedan ser las experiencias interdimensionales y lo que es tercera densidad y el resto, es suficiente para uno vivir en paz, armonía y saber que somos una simple porción de la conciencia universal que está viviendo una experiencia única, y saber que en realidad todos somos parte de una obra de teatro gigante gobernada por una sola conciencia, y que tenemos que jugar nuestro papel simplemente como nos nace ser. Y hay una liberación enorme al saber esto. Hay una liberación indescriptible al saber que podemos ser quienes nos gusta ser, y todo va a estar bien. Nada va a pasar. De hecho, al nosotros liberarnos más a esto y ser más espontáneos en nuestra expresión, vamos a encontrar una armonía enorme. Y todo lo que aparentemente nos agobiaba y que era la causa de la ansiedad, que en realidad es la falta de comprensión de estos tres aspectos, o no la falta de comprensión, la falta de unicidad entre estos tres aspectos, de la manera como sea, simplemente de unir estos tres aspectos, que es lo físico, lo metafísico y la mente, poder unirlos para tener una armonía. No hay otra mejor palabra que armonía, porque es lo que expresa en realidad la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, y siempre y cuando estemos en desarmonía con nuestro exterior y nuestro interior, vamos a vivir en términos de ansiedad, de preocupación, de problemas de identificación. Y de la manera como sea, si estos tres aspectos pueden ser unidos dentro del ser, gran armonía sale de esto. Y lo más importante es que no dependes más del conocimiento externo, sino de la que yo llamaría la sabiduría interna, lo que te lleva a saber que tú estás en lo correcto, simplemente porque estás fluyendo con quien eres. Esa es la verdadera sabiduría que te enseña lo que es el estudio de estos tres aspectos dentro de ti, y que te hacen uno con el todo.